Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Es momento de revisar las noticias actuales con un enfoque bíblico y lo hacemos a través del Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía una vez más a través de distintas plataformas en el canal del apóstol Sergio Enríquez en YouTube, al cual pueden suscribirse, activar notificaciones y compartir cada episodio. Pero también lo hacen a través de Rema Estéreo 91.7 FM y Rema TV. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo detrás de cámaras y ante la pantalla vamos a tener a hermana Leti de Enríquez y a nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez, quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, una semana con una abundancia de noticias y fuera del aire siempre tenemos una breve plática acerca de los temas que llaman la atención, pero esta vez ni siquiera pudimos enumerarlos, ya que son tantos los que ocurrieron, desde elecciones, aranceles, catástrofes climáticas, tantas y tantas cosas que sería imposible un noticiero incluso con todas ellas, no se podría tener. Sí, creo que, bueno, yo nunca he trabajado en un noticiero secular, ¿verdad? Pero Sí. solo en el noticiero de Dios, ¿verdad? En el reloj Así de Dios. es, qué lindo. Pero me imagino yo que, esa es una imaginación mía, ¿verdad? Eso sería lo primero que haría si me tocara ser, me imagino yo, director de un noticiero que tendría que analizar las noticias, el cúmulo de noticias mundiales, filtrarlas por orden de importancia, cuáles le interesan a la población más y algunas que no son consideradas importantes, aunque eso depende mucho de la perspectiva de la persona que está filtrando, ¿verdad? Claro. Eso siempre se ha dado definitivamente. Sin embargo, como tú bien dices, esta semana y estos últimos días eso ha abundado muchísimo más, ¿verdad? Sí, claro. Creo que los filtradores, por decirlo así, tienen más problemas para evaluar qué noticia el público debería saber y cuál no. Sí. A la par de eso, creo que en algunos momentos algunas personas, según mi punto de vista, de una manera hasta cierto punto abusiva, ocultan algunas noticias, ¿verdad? Oh, claro. Porque no convienen, ¿verdad? Digamos, dentro del cúmulo de noticias que hemos tenido en los últimos días y que no se le ha dado mucho énfasis, no se ha subrayado, solo por poner un ejemplo, porque eso ni siquiera lo platicamos fuera de cámaras, es el hecho de que se haya detectado una sonda que a los grandes científicos de diferentes universidades les parece que sea una sonda alienígena alrededor del Sol. Entonces esa noticia no ha corrido. Ahí No está, ha sido pues, tan pero popular. nadie la exploró, ¿verdad? Sí. ¿Por qué razón? ¿Interesa o no interesa? ¿El productor de X, Y o Z programa o de noticiero le interesa o no le interesa? Sí. ¿Voluntariamente y a propósito lo quita o lo quita porque no tiene la perspectiva? Tendríamos que ver por qué razón. Sí. Pero eso es prácticamente lo que tratamos de hacer nosotros. Interesa bajo la óptica bíblica, divina, escatológica, que a mí me parece que sí interesa bastante, Sí, aunque claro. nadie le haya hecho mucho aspaviento. Sí, ¿Por sí. qué diría yo que interesaría? Por muchas causas. En primer lugar, Isaías, en el capítulo 5, el Señor dice que va a traer a sus elegidos, a sus victoriosos, a sus guerreros desde los confines del universo.
Oh, sí. Entonces, si lo vemos bajo esa perspectiva, dice, wow, entonces va a venir gente desde no gente, seres, Seres, así desde es. los confines del universo. Pero como eso parecería tal vez muy espectacular, amarillista, fatalista o todos los términos que le quieran y epítetos que le quieran poner, entonces dice, no, de esto mejor no hablemos. Sí. Pero cuando vemos en el contexto bíblico, dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en el cosmos, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, nosotros tenemos que ir rescatando cada una de esas noticias. Pero cuando se juntan tantas, entonces tenemos que ver un todo. ¿Por qué se nos juntaron tantas? Una de las cosas que conversábamos es que noticias siempre han existido, pero conforme ha pasado el tiempo, obviamente han tenido que surgir muchas más. Nosotros tenemos varios millones de personas ya en el mundo. ¿Cuántos son ahora? Seguimos siendo 8.000 millones 8 de mil, personas, bueno, por lo menos más o menos. oficialmente. Sí, a veces un poco más seguramente. Ese seguimos siendo, no muchito, Sí. que acaba de nacer un muchachito allá en el hospital materno infantil, ¿verdad? Sí, seguro, en este segundo preciso. Sí, es muy cierto, apóstol. Pero ese es el número redondeado, ¿verdad? Sí, que el tenemos, oficial. el oficial. Jamás la Tierra había tenido tanta gente. Sí, es cierto. Y cada cabeza y cada persona es una noticia. Sí, Una por lo menos. Una por lo menos, porque solo una persona puede generar varias, ¿verdad? sí, claro. Eso siempre ha habido y conforme la sobrepoblación se ha venido dando, entonces se ha ido acumulando el número de noticias y dentro de ellas hay muchas noticias de orden escatológico que no se nos deben de pasar. Pero el cúmulo de todo eso tiene que estar operando algo en la vida de toda la población. Nosotros creo que entonces deberíamos de analizar toda esta situación, pero sí, mirábamos problemas en todos los escenarios, ¿verdad? Claro. El escenario de tierra, mundo, Israel, Padre Santo, Y había hasta cosmos, como usted mencionaba, con esto de la sonda. En todos lados, ¿verdad? Sí, exactamente. Creo que la humanidad tiene varias alternativas. Una es ignorar voluntariamente. No quiero saber nada para no... Mejor me quedo dormido. No estresarme. Mejor me quedo dormido, mejor me duermo. Sí. Esa es una señal de depresión, por cierto, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Como huyo, estando vivo, sin morir, huyo, durmiéndome. Sí. Y hay que afuera pase lo que pase, ¿va? Claro. Yo estoy dormido. Sí. Ignorar, meter la cabeza en un hoyo como dicen que hace el avestruz, ¿va? Exacto. La otra cuestión es preocuparse. Sí. Sin tener la capacidad de poder resolver nada. Así Es sentirse impotente. impotente, ¿va? Claro. Eso lo vemos en la Biblia también. Sí. Dice la Biblia que el justo Lot sufría al ver la conducta nefanda de la gente en medio de la cual él vivía. Entonces él se daba cuenta de todo lo que pasaba, pero no podía hacer nada. Claro. Es más, cuando trató de hacer algo, lo trataron de violentar a él y a su familia, que si no entra en acción los ángeles del Señor, no hubiera sucedido nada. Entonces, esa sería una de las cosas y resúmenes que tenemos que hacer. Tenemos una super carretera de información. Mira, Elcita y hermanos que nos hacen el favor de sentarse a platicar con nosotros en este programa. Es como ese tránsito intenso que tenemos en algunos países. Les cuento que aquí en Guatemala es una especie de calvario para todos los automovilistas, motoristas, gente que va... Peatones incluso, ¿verdad? Todo, sí. ¿Verdad? Pero es un calvario, no pueden llegar a tiempo a donde quieren llegar, tienen que madrugar. Ok, entonces pongamos ese ejemplo. Así de saturada está la supercarretera de la información. Sí. Así de saturada. Entonces, hay cosas que se nos están pasando por alto y habría que ver por qué razón, cuál es el propósito. Porque todo, absolutamente, está en la mano del Señor. Y si eso se ha dado, es porque el Señor lo ha permitido. La pregunta del $1,000,000 es ¿por qué?
porque lo ha permitido. Y aprovechando que usted está diciendo todo esto, apóstol, estamos entendiendo que con esta carretera de información tan amplia que hoy estamos viviendo, básicamente estamos siendo atacados, bombardeados por información a veces real y otras veces falsa. Entonces tenemos mucho que analizar. Entonces es nuestra mente la que está siendo atacada. Y preguntaríamos, ¿qué tal está la salud mental del ser humano en este momento? Y también preguntar, ¿la Biblia nos habla acerca de la salud mental del cristiano? Sí, absolutamente. Digamos, en la Biblia vemos nosotros el remedio que Dios da, ¿verdad? El remedio para la mente que Dios da se divide en dos grandes partes, en el curativo y en el preventivo. El preventivo sería el ideal. El preventivo sería ideal porque uno estaría sumergido en un montón de cosas que le impiden que entren las malas noticias, advertencias, amenazas, maldiciones. Sí. Y tantas otras cosas, extorsiones, tantas situaciones. Vemos un ejemplo de cómo puede ser atacado un cristiano en cómo atacaron a Jesús, porque la Biblia dice que lo miremos a Él, la hostilidad de los pecadores en contra de Él. Sí. Entonces a veces incluso hay gente que pretende hacer el bien o decir cosas buenas, pero realmente su propósito puede ser secundario y no necesariamente el bueno. Miremos el ejemplo del Señor Jesús. Él está predicando, cumpliendo la función que el Padre le está dando. Y entonces llega alguien y le dice, Herodes te anda buscando para matarte. Imagínate que te den una noticia de esa naturaleza. Claro. Perdón, es que no lo hemos visto a veces cómo puede afectar una noticia de esa naturaleza en la mente, Sí. el alma, el pensamiento, el cerebro de alguien. Mira, aterricémoslo, pongámoslo así bajito y después regresamos con el Señor Jesucristo en su ministerio. Alguien lo llaman por teléfono y solo le dicen, conocemos dónde vives, conocemos el carro que utilizas, sabemos cuántos hijos tienen y a qué colegio van. Hoy en la mañana tu mujer andaba vestida de esta forma y llegó al supermercado y le empieza a decir todo. Sí. Aunque no le digan más, ya aquella noticia alteró sus pensamientos. Claro que sí. Entonces, eso, ahí debería de estar la medicina preventiva en cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? En primer lugar, Él sabía la voluntad de Dios. Sí. Él sabía perfectamente a lo que venía. A él no lo agarraron de sorpresa, ¿verdad? Claro. Él sabía, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo solamente, sino yo lo digo pues porque yo lo leí en la Biblia. Así es. La Biblia dice que Jesús, sabiendo de dónde venía y hacia dónde iba, puso su frente hacia Jerusalén. Su frente es su mente, su lóbulo frontal, en donde están las responsabilidades, el trabajo, todo lo que uno tiene que hacer. En otras palabras, está diciendo Jesús, sabía cuál era su pasado, sabía cuál era su origen, su procedencia, sus ancestros, su misión y su función. Entonces, cuando vino la amenaza, él sabía también el final de su propia misión. Sí. Entonces, la amenaza no lo inquietó, pero alguien que no lo sepa, lo iba a inquietar. Entonces, ¿cómo contesta el Señor? Como sabía la voluntad del Padre, entonces pudo fluir poderosamente, porque la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que nosotros debemos de presentarnos en el altar del Señor para conocer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 dice que debemos de llevarnos nuestro cuerpo, nuestro culto racional, nuestra mente, nuestra oración, todo lo que hacemos al altar de Dios. El altar significa morir, ¿verdad? Ahí vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. La buena, la agradable y la perfecta. Entonces, eso nos va a permitir, al conocer la voluntad, según el mismo contexto de lo que estoy mencionando, nos va a dar la oportunidad de que nosotros renovemos nuestra mente. Y al renovar nuestra mente, incluso se va a renovar nuestro cuerpo. Vamos a renovar nuestra mente conociendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesús? Él conocía la voluntad plena del Señor. Sí. Entonces, ahora viene Herodes y le manda un mensaje. O tal vez ni se lo mandó,
sino que el otro se dejó usar por el enemigo para querer inquietar a Jesús, y Jesús solo contestó, díganle a esa zorra que yo hago mi trabajo. Predico, sano enfermos, echo fuera demonios, 3 días. Y nadie me puede detener. Otra cosa que le tienen que decir es que ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Es imposible. Entonces, ¿qué es? Perdón que me fui por casi toda la cuestión teológica. Estamos hablando del reloj de Dios y las noticias y todo. Pero esta es la forma como Jesús combatió la noticia del extorsionista. Así es. Entonces le dijo, ok, mira, en primer lugar, lo que entiendo, lo parafraseo. En primer lugar, yo soy profeta. Eso es lo que le está diciendo. En segundo lugar, tengo que morir. Eso yo ya lo sé. Él lo sabía. Pero ya también sé que no voy a morir acá, voy a morir allá en Jerusalén. Esa es otra cosa que sé. Otra cosa que sé es que estoy en mi función, y mientras yo esté en mi función, no me puede pasar nada porque tengo que cumplir el propósito de Dios. Entonces no le afectó su mente. Estaba el yelmo de la salvación que Él nos lo dio a nosotros. Era impenetrable en Él, porque tenía esa convicción. Entonces ahora volvamos al extorsionista y al extorsionado. Le dicen todo eso y ya lo inquietaron. Él puede ser que tenga un negocio fructífero y ahora se va a empezar a convertir en paranoico. Sí. Ahora va a empezar a ver de qué manera, un montón de cosas va a empezar a cambiar porque lo están atormentando, y eso está abriendo la puerta entonces a una enfermedad, a un trastorno mental. Y al juntarse varios trastornos o síntomas, ya es un síndrome que puede convertirse en una enfermedad. Entonces ya puede ser una enfermedad mental. Entonces resulta que gente que tal vez tenía un buen patrimonio en algún lugar, sale huyendo para proteger su vida, no su patrimonio, para proteger su vida. Pero ya sale con paranoia. Sí, ya le robaron la paz. Ya le robaron la paz. Entonces eso da lugar a que exista una enfermedad mental. Apóstol, es impresionante lo que nos dice usted ahora, y creo que también podría ayudarnos al ver un resumen de noticias, por ejemplo, que nos explique un poco de lo que ocurrió esta semana, algunas de ellas, porque lo hemos mencionado, no alcanza el tiempo para trasladarlas todas, pero eso podría darnos un contexto, ¿le parece? Fíjate que me parecería re bien que pusiéramos las noticias bajo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Muy bien. Es decir, podríamos nosotros, como ministros del Evangelio, ir poniéndole pausa a cada una de las noticias que estamos oyendo y decir, esto lo dice la Biblia acá, esto lo dice la Biblia acá, esto significa tal cosa. Pero la forma como yo quisiera que la presentáramos en este momento es que se vea el todo. Un todo en donde la humanidad ha sido bombardeada por una semana. Pero ni siquiera estamos poniendo un todo, sino que una parte del todo, ¿verdad? Sí, es una muy pequeña parte. Para que nos, digamos, estamos inmersos en un mundo que está atacando la mente. Sí. Pero este es solamente un ejemplo de unos poquitos minutos que nosotros ponemos aquí como un resumen. Así es. Pero esto es, para muestra un botón, a lo que está sometida la información y la mente humana alrededor de todo el mundo. Claro que y sí. no es de ahora, Elisita, eso viene de mucho tiempo antes. Sí. Nuestros padres, cuando no existían todos estos medios de comunicación masiva, leían su periódico cuando estaban comiendo. Exacto. Y ahí se enteraban de las malas noticias. Imagínate, ahora asociando malas noticias a comida, que de eso también tengo que hablar un poco para ver todo lo que dice la Biblia. Así que te vuelvo el micrófono. Muy bien, pues tal como usted lo decía, vamos a presentar este resumen de noticias y volvemos para hacer ese análisis bíblico que se necesita. Aquí lo tiene. Un potente sismo en la península de Kamchatka provocó la activación simultánea de 7 volcanes, un fenómeno extraordinario en la región. Las erupciones arrojan columnas de ceniza de varios kilómetros de altura y flujos de lava que avanzan hasta 3 kilómetros en algunas franjas, con riesgo de afectar glaciares y cuencas fluviales.
Las autoridades locales han declarado alertas volcánicas, suspendido actividades turísticas y cerrado accesos a zonas de riesgo. Equipos especializados trabajan en la evaluación de daños a carreteras e infraestructuras y advierten sobre emisiones de gas, posible caída de ceniza en comunidades cercanas y el peligro de réplicas. En el suroeste de Francia, más de 2.000 bomberos continúan el combate a un gran incendio que ha arrasado miles de hectáreas. Hay al menos una persona fallecida, decenas de heridos y miles de evacuados. Operativos aéreos, unidades terrestres y apoyo militar participan en las labores. Las autoridades investigan las causas y alertan sobre rachas de viento y olas de calor que complican la contención del fuego. Japón enfrenta una ola de calor histórica. Varias regiones han superado los 40 grados centígrados. Los servicios de salud emitieron alertas por el aumento de golpes de calor entre personas mayores y trabajadores al aire libre. Las recomendaciones oficiales insisten en evitar esfuerzos en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y acudir a centros de atención ante cualquier síntoma de descompensación. Hong Kong y zonas del sur de China registraron lluvias extremas que provocaron inundaciones, cortes de transporte y el cierre temporal de escuelas. Se abrieron refugios para las personas afectadas y se suspendieron vuelos en puntos claves. En la región del Himalaya, intensas precipitaciones desencadenaron un deslizamiento que dejó varios muertos y decenas de desaparecidos. Equipos de rescate y unidades militares trabajan contra el tiempo, pese a que el mal tiempo dificulta el acceso a las zonas afectadas. La tregua entre Tailandia y Camboya se ha prolongado y la ASEAN acordó enviar observadores para verificar el cese de hostilidades en la frontera. Ambos gobiernos dicen preferir el diálogo para resolver diferencias, aunque la presencia militar y las patrullas en el área mantienen la tensión entre las comunidades locales. En Buenos Aires, organizaciones y familias de personas con discapacidad marcharon para rechazar el veto presidencial a una ley que buscaba mejorar beneficios y pensiones. La movilización fue mayoritariamente pacífica y reclamó al Congreso y al Ejecutivo medidas concretas para garantizar inclusión, salud y protección social. Rusia y China desarrollan ejercicios militares conjuntos en el Pacífico, con maniobras navales y aéreas destinadas a profundizar la cooperación estratégica. Los gobiernos describen las actividades como rutinarias, mientras analistas regionales señalan que aumentan la coordinación militar entre ambas potencias. El gobierno de Israel aprobó un plan para tomar el control de la ciudad de Gaza con objetivos declarados de seguridad y desarme de milicias. El anuncio generó advertencias de la ONU sobre riesgos humanitarios graves y críticas internacionales. Organismos y países aliados han expresado su preocupación. Alemania, por ejemplo, suspendió exportaciones de material militar que pudiera ser utilizado en la operación. Familiares de rehenes y grupos civiles rechazaron el plan, y expertos alertan que la operación podría obligar al desplazamiento de más de 1 millón de personas, complicar la entrega de ayuda y poner en riesgo a civiles y rehenes. Las autoridades israelíes defienden la medida como necesaria para la seguridad. La comunidad internacional pide garantías humanitarias y rutas seguras para la población afectada. En Líbano, el gobierno impulsa una iniciativa para que solo las instituciones estatales estén autorizadas a portar armas, con el objetivo declarado de reducir la capacidad militar de actores no estatales como Hezbollah. La propuesta ha abierto un intenso debate interno y recibe seguimiento internacional por las implicaciones en la estabilidad del país. Irán ejecutó recientemente a personas condenadas por delitos graves, medidas que han generado condenas de organizaciones de derechos humanos y cuestionamientos diplomáticos sobre el respeto de garantías procesales. Lituania anunció un refuerzo de su cooperación con la OTAN, incluyendo medidas para mejorar la vigilancia territorial y aumentar el gasto en defensa, en respuesta a incidentes fronterizos y alertas regionales. En Europa se negocian nuevas políticas para gestionar los flujos migratorios. Francia y socios exploran mecanismos bilaterales para reducir cruces irregulares y coordinar retornos, mientras persisten debates sobre responsabilidad compartida y protección de derechos. Estados Unidos ofreció una recompensa de $50 millones por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, en el marco de investigaciones por presuntos delitos vinculados al narcotráfico. En un movimiento diplomático reciente, el gobierno de Estados Unidos envió al enviado especial Steve Witkoff a Moscú, donde sostuvo reuniones con el presidente Vladimir Putin para tratar la guerra en Ucrania y la posibilidad de un alto el fuego. Tras esos contactos, el presidente Donald Trump anunció una cumbre prevista para el 15 de agosto en Alaska con Putin, destinada a explorar un acuerdo.
Washington planteó inicialmente la necesidad de que Rusia se sentara también con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La exigencia fue después retirada, lo que generó críticas en Kiev y entre aliados europeos, que piden que Ucrania no quede fuera de las negociaciones. Las conversaciones siguen en fase exploratoria y las autoridades estadounidenses advierten que aplicarán nuevas sanciones si no hay compromisos concretos por parte de Moscú. Han entrado en vigor nuevos aranceles que afectan el comercio internacional. Países como Sudáfrica e India buscan negociar excepciones o acuerdos para mitigar el impacto, especialmente en sectores energéticos e industriales, donde se debate la continuidad de suministros y la reconfiguración de cadenas productivas. En Estados Unidos se investigan varios hechos de violencia, entre ellos un tiroteo en una base militar que dejó varios heridos y detenciones, y reportes de incidentes en campus universitarios que todavía están siendo esclarecidos. Paralelamente, hay presión política y mediática sobre la dirección de grandes empresas tecnológicas, entre ellas Intel, por preocupaciones vinculadas a seguridad nacional y vínculos internacionales. Por último, se dieron pasos hacia un tratado de paz entre Azerbaiyán y Armenia. Las partes anunciaron acuerdos preliminares sobre corredores de tránsito y compromisos de seguridad, y señalaron que seguirán procesos legales y consultas internas, incluidos posibles referendos, para consolidar la normalización de relaciones. Colombia y Perú mantienen una tensión diplomática por la soberanía de la isla Santa Rosa, en el río Amazonas, donde la disminución del caudal del río ha cambiado la geografía local. Colombia reclama que la isla pertenece a su territorio y propone resolverlo con una comisión binacional. Perú reafirma su soberanía y recuerda tratados históricos. En la zona viven unas 3.000 personas y las comunidades piden diálogo para proteger el ecosistema y evitar un conflicto. Como dijimos al inicio, apenas es un resumen de todo lo que ocurrió en la semana. No hemos hablado incluso de algunos cambios políticos que se están dando en la región, incluso condenas a mandatarios o exmandatarios de Latinoamérica que también han destacado, pero no nos alcanza el tiempo. Apóstol, y de todo esto, si pudiéramos ponerle la lupa a algunos de los temas, ¿cuál destacaría de tantas noticias? Sí, yo vuelvo a la carga con que cada uno de esos temas se le puede poner la lupa y explicar escatológicamente el porqué de cada una de esas noticias. Por ejemplo, el incendio que está en el sur de Francia, podríamos hablar de lo que dice Apocalipsis capítulo 8 y así sucesivamente. Claro. Pero mi propósito de presentar todas estas noticias en bloque, sin darles mayor explicación, es hacerles ver que es solamente un poquitito, son 7 minutos y medio que se entresacaron de una información que se está martillando en la mente de la gente durante todo el tiempo. Cada vez que la gente va a ver televisión, cada vez que la gente va a entrar a las redes sociales, siempre va a estar una situación de esta naturaleza porque el propósito es enfermar mentalmente a todos. Digamos, sí, desde luego ahí faltan noticias que tú decías de los mandatarios, cómo parecería que se va a hacer una persecución a Obama, cómo han sido citados al Congreso norteamericana Hillary y Bill Clinton para investigarlos en el caso Epstein, cómo tienen preso a Bolsonaro en su casa por, me parece que 12 años, en prisión domiciliar, y cómo es el régimen contrario el que lo metió a la cárcel y cómo Donald Trump le aumentó el 50% a los aranceles a Brasil para apoyar a Bolsonaro, cómo en Colombia a Uribe se le metió también a la cárcel y cómo a otro familiar de él, Uribe, que iba a ser un candidato para las elecciones, lo trataron de matar, cómo se dan las cosas, como a un mandatario como Nicolás Maduro, pues se le pone una recompensa de $50 millones, cómo se habla de Nayib Bukele y su extensión en el poder y las votaciones. Y nos hace falta otro montón de noticias. ¿Va? Yo solo estoy mencionando la supercarretera. ¿Por qué razón? Porque, digamos, la gente entonces puede optar por varias cosas, ¿verdad? Algunos por sumergirse en sus propios negocios, pensamientos, pero todo el mundo puede quedar exentos, porque si alguien tiene un negocio y le afectan los aranceles, tiene que empaparse de esa noticia, ¿verdad? Claro.
Yo creo que esa es una de las razones, y lo voy a decir con todo respeto, espero que nadie se vaya a ofender, pero yo creo que eso es parte de por qué también la comunicación masiva se encarga tanto de los deportes y del entretenimiento. Cierto. Como para distraer a la gente, como en el tiempo antiguo decían pan y circo con los romanos, ¿verdad? ¿Nos recordaría esa explicación? ¿Por qué lo hacían? Porque Roma estaba viviendo un caos. Mientras se iba extendiendo su imperio, en la pura capital existían severas epidemias, no había comida, no había trabajo, había violencia. La cosa estaba muy mal. Reinaba la sociedad. Sí, reinaba la sociedad y todo. Entonces ellos empezaron a tratar de distraer a la gente en los coliseos, en donde se mataban entre sí. Y entonces era pan, les tiraban pan, porque llegaban las carretas llenas de pan. Literalmente les tiraban pan. Sí. Y circo, para que la gente se aplacara. Pero eso se da hasta nuestros días. Ya no se les tira pan y circo como en aquel tiempo, pero digamos, si tú ves, y por favor, repito, esta no es una crítica, sino que estoy tratando de dar un análisis, una explicación. Si tú ves en canales de televisión, en cable, en lo que sea, y empiezas a hacer zapping ahí para ver qué programas puedes ver, en unos 3 canales vas a ver partidos de fútbol, ¿verdad? Y supuestos especialistas de por qué aquel metió un gol y por qué el otro lo paró y por qué aquel sacó a un jugador. Sí. Y mesas redondas para discutir un tema tan poco importante, sinceramente. Sí, sí. Pero como está atrayendo y está como anestesiando, les están dando circo, ¿eh? Entonces ya ahí está la Liga de Europa, la Liga de fulano, la Liga de tal continente, y entonces la gente está ahí. Lo sigues cambiando y ya no es fútbol, es béisbol. Lo sigues cambiando y es un juego de tenis. Y lo sigues cambiando y es Fórmula 1. Lo sigues cambiando, es pan y circo. Y lo sigues cambiando y es fútbol americano y el Super Bowl. Y entonces como que la mente de la gente la tiene, eso es una de las formas para huir de todo lo que les están trasladando. Pero realmente, en el fondo, lo que está sucediendo, y por eso te digo, podríamos agarrar una por una las noticias y decir, esto significa tal cosa, esto significa tal otra. Pero yo lo que quiero es que agarremos el cúmulo de noticias y digamos, esto lo que significa es un ataque masivo a la mente. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Ahí es a donde voy. Es que mira, nosotros somos al final de cuentas lo que pensamos. Cierto. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Sí. Por eso también dice la Biblia que la mente puesta en el espíritu es vida, pero la mente puesta en la carne es muerte. Entonces, el propósito, digamos, en primer lugar, del entretenimiento, la industria del entretenimiento es impresionante. ¿Eh? Sí, y todos tienen especialistas, todos tienen especialistas que saben más de los directores del fútbol americano, que saben de esto y lo otro, y todo, todos saben. Sí. Ellos tienen especialistas y la gente se queda ahí ligada. Sí. Y critican, insultan, preguntan, son como ovejitas de esa religión, ¿verdad? Wow. Y entonces ahí están, ellos compran todos lo que les venden de esa religión. Hay templos prácticamente en donde... mira, para sus ídolos que le llaman así. Hay a templos, los jugadores. digamos los estadios de diferentes deportes. Se convierten en templos, en puros templos en donde la gente tiene que pagar para ir a ver a sus ídolos en una fotografía y entran y todo. ¿Por qué razón? Porque están tratando de distraer su mente mientras por el otro lado les están envenenando la mente con noticias de este tipo que es más o menos como aquella terapia de frío-caliente, ¿ah? Ah, sí, crioterapia. Entonces, que primero lo meten en el frío, después o primero en un baño sauna, lo sacan y lo meten en hielo. Sí.
y ese choque los vuelve a la vida. Y por eso, por esa misma causa, otra de las formas de huir de todos esos pensamientos son los narcóticos. Por eso gente de grandes responsabilidades son los mayores consumidores, con sus honrosas excepciones, desde luego, son los mayores consumidores de narcóticos, llámese como se llame, ¿verdad? Ya sea polvo blanco, amarillo, azul o el que sea, ¿verdad? Claro. O alcohol, sí. Para poder como atenuar en su mente todo esto, como adormecer la mente. Entonces, esta noticia viene y empieza a impactar. ¿Por qué razón? Porque la mente tiene que sería una especie de hombre fuerte al que tienen que amarrar para tomar todo lo demás. Y esa es una batalla personal. Y digamos, es una batalla personal. Esa es una batalla personal, pero también deberíamos nosotros como ministros del Señor, lo único que le puede ayudar a gente es la noticia divina. El Evangelio. El Evangelio quiere decir buena nueva, de salvación. Es una buena nueva, es lo único. Pero aún dentro del Evangelio se ha convertido en una especie de entretenimiento. Espectáculos cristianos, ¿verdad? Que no tienen la sustancia. Entonces, ha permeado la mente de la gente porque el propósito es hacer caer en una especie de locura. La locura, según la Biblia, pues, según lo secular, es una cosa muy, pero muy difícil de poder conceptualizar totalmente. La locura. La locura. Pero cuando nosotros lo vemos en la Biblia, está la locura, está la necedad, está íntimamente ligado. Locura, necedad, está el camino hacia cualquiera de las dos, es el perder el sentido, y todavía ahí Dios da la capacidad de volver en sí, como el hijo pródigo, que volviendo en sí, dijo, he pecado. Como darse cuenta. Se dio cuenta, padre, he pecado. Sí. Volveré a la casa de mi padre, voy a decir esto. Y entonces la única solución es por entregarle nuestra mente al Señor. La palabra del Señor dice con mucha claridad que los días finales iban a ser días peligrosos. El Señor utiliza al apóstol Pablo para decirle a Timoteo, debes de tener cuidado porque los días finales van a ser tiempos peligrosos. Y lo hemos dicho mucho y se lo hemos enseñado a los hermanos en la iglesia, que esa palabra peligrosos es una palabra que en el griego se traduce quita fuerza. Son días quita fuerza. Entonces, al haber un cuestionamiento constante sobre la mente, va a darle, entonces empiezan a surgir nuevas enfermedades. Mira, esto no es nuevo, pero ahora es un ataque más orquestado y más fino, como que fuera un trabajo en filigrana. Por ejemplo, se ha descubierto y tenemos ese tipo de referencia, no sé si nos va a dar tiempo para poderla poner, de cómo la comida que comen las madres puede afectar y volver más vulnerable a un muchacho para que posteriormente él pueda tener cierto grado de trastorno mental o enfermedad mental, ¿verdad? Sí. La comida. Digamos, si comen comida de la que le llaman chatarra y que no tiene los nutrientes que los especialistas aconsejan, eso puede afectar al producto, le dicen los médicos, sí, al bebé, al feto, para aunque nazca tan lindos como nacen todos los niños, en el futuro puedan ser más vulnerables a todas las enfermedades que ahora las conocemos como emergentes. Sí. El autismo es una de ellas y tantas otras enfermedades más que se han multiplicado, que antes no se miraban. Exacto. Como se ve ahora, se ha multiplicado de una manera extraordinaria. Sí, además de eso, pero eso es antes de nacer. Es decir, antes de nacer les están preparando su mente. Están preparando su mente. Claro. También la falta de una correcta nutrición les están preparando su mente para que no lleguen a tener el cociente intelectual que pueda tener. Pero esas son cosas que lo han descubierto los científicos. Yo solo estoy
evaluando y digo, wow, este es un ataque a la mente de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque dentro de poco va a aparecer un personaje detrás del cual se va a ir la mayoría de la humanidad diciendo quién como la bestia. Como que si les estuvieran quitando la capacidad de pensar, de escrutar, de decidir, de discernir. De desarrollar un criterio. Exacto, por eso es que dice la Biblia, mi pueblo es llevado cautivo porque le faltó el conocimiento. Cierto. Mi pueblo, dice Isaías y Oseas, hablan de casi lo mismo, es destruido porque le faltó discernimiento, ¿verdad? Entonces la batalla es en contra del entendimiento, en contra del conocimiento, pero no es una batalla en donde factores externos están atacando. Es decir, cuando digo factores externos me refiero a las ovejitas que nosotros ministramos. Ok, ellos tienen que ir a trabajar y allá afuera los atacan y los atacan y los atacan en su mente. Vienen a la iglesia y deberíamos estarlos vacunando y o curando. Y en su lugar, muchas veces le están dando doctrinas que les siguen afectando su mente con cosas y entreteniéndolos con cosas que no son adecuadas. Sí. Entonces les están preparando para volverlos más vulnerables, como quitarle la cabellera a Sansón para que los pueda amarrar los filisteos y después sean siervos de los mismos, ¿verdad? Quitarle la fuente de la fuerza. Sí, quitarle la fuente de la fuerza, al quitarle la fuente de la comunión. Entonces, nosotros tenemos que ver esto. Hay otra situación que se ve que también tenemos la referencia, lo han sacado canales de televisión, investigación como Deutsche Welle y algunos otros, en donde se nota cómo los juegos que están teniendo los muchachos con los dispositivos electrónicos ha ido creando una cosa que ahora le dicen pandemia silenciosa, pero que les están afectando el habla y que le están afectando su capacidad de discernir, aparte de sus ojos, ¿verdad? Sí, claro. Porque así está creciendo esta generación. Sí. Otra de las noticias que no pusimos, porque era solamente un ejemplo de la supercarretera de noticias que tenemos, digamos, es la inteligencia artificial, ¿verdad? Claro. Cómo la inteligencia artificial ha estado penetrando sin que nadie se dé cuenta el grave peligro que significa. Bueno, ahí tendríamos que decir tantas cosas más. Entonces, claro sí. Entonces, ya cuando nos vamos a la Biblia, yo te voy a volver el tiempo para que nos vayamos tal vez a una pausa, porque no sé cómo está la cosa, pero digamos, hay trastornos de ansiedad que son comunes, ataques Pánico. Yo no me recuerdo siendo yo jovencito, adolescente y adulto, joven. Yo no me recuerdo que ninguno de mis compañeros tuviera un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Pero las siguientes generaciones ya lo han visto. Las siguientes generaciones sí lo vieron. Entonces alguien podría decir, no, lo que pasa es que no lo habían diagnosticado. No, porque también hay otras enfermedades emergentes que en los años 70 no se daban. Por ejemplo, el SIDA. Claro. No se daba en aquel... O sea, lo que trato de decir es que fueron emergiendo enfermedades como consecuencia de la evolución o involución de la humanidad, ¿verdad? Y eso ahora lo que tenemos es un ataque en contra de la mente. La única forma, no hay otra, es el reposo que el Señor nos da. Él dio dio un montón de tips hermosos, ¿verdad? Pero Él dio un mandamiento y ya después de decirte el mandamiento te regresó el tiempo y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Reposo para vuestras almas. Entonces, el mundo necesita eso y debe de saber que están siendo atacados verdaderamente por el acreedor, el devorador, el destructor, y todas esas potestades. Así que te devuelvo el tiempo y seguiremos más adelante. Y como usted dice, si el Señor nos dijo eso es porque Él sabía que íbamos a enfrentar desasosiego y que íbamos a necesitar ese reposo. Él básicamente lo estaba adelantando. Vamos a hacer una pausa en el reloj de Dios. Cuando regresemos hay más preguntas relacionadas con estas enfermedades mentales que están atacando a los seres humanos y lo más complicado es que también está ocurriendo dentro de la iglesia. Hablamos de eso en un momento más en el reloj de Dios. Sí. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos.
Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el Reloj de Dios. Gracias por continuar en el Reloj de Dios. Hoy estamos hablando acerca de las noticias actuales con el enfoque bíblico que se necesita, pero le damos paso a hablar acerca de la salud mental y qué es lo que está pasando, porque el mundo está siendo bombardeado por tantas noticias. Apóstol, y para retomar este tema, me gustaría hacer mención de algo que dijo Benjamín Netanyahu hace muy poco, el primer ministro de Israel. Dijo, estamos librando dos batallas, una en el terreno y otra la narrativa, la opinión pública, decía él. Y él básicamente estaba contando que a él lo estaban venciendo en esa narrativa pública. ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con esta batalla de la información, esa carretera enorme de información que vemos? Sí, en lo que a él se refiere, ser vencido en la narrativa pública, pues es obvio, todos los países han puesto su granito de arena para fastidiarle, ¿verdad? Sí. No creo que lo estén venciendo en su batalla mental, porque ya hubiera desistido. Sí, y al contrario, el tipo es fuerte. Yo creo que Dios lo ha ayudado para poder continuar con lo que está haciendo, porque al mundo entero se le olvidó que hace aproximadamente 3 años los palestinos, que ahora ellos están defendiendo, violaron, decapitaron, le abrieron el vientre a las mujeres embarazadas, violaron niños, varones y niñas, y se llevaron una cantidad de rehenes, que no hay modo que los devuelvan, ¿verdad? Y que se escudan detrás de toda esa, como usar las palabras de él, la narrativa de que son víctimas, cuando ellos francamente fueron los victimarios y siempre lo han sido. Si hacemos un análisis más o menos inteligente, se me viene a la mente lo más reciente. Bueno, sería el holocausto nazi, ¿verdad? Claro. Cuando trataron de matar a los judíos. Y si seguimos más adelante, vemos las Olimpiadas de Múnich, cuando hombres armados de Palestina entraron a asaltar a la delegación de Israel, atletas desarmados cobardemente. Entonces, sin embargo, el mundo se le olvida todo eso a propósito, quizá. Yo pienso, como estamos hablando de mente, ¿verdad? Que hay una mente maestra. La Biblia nos declara, porque el tema es amplísimo, amplísimo, es tremendo. Digamos, la Biblia dice en el libro de Romanos que por cuanto los hombres no quisieron tener en su noticia a Dios, Dios los entregó a una mente perversa para hacer cosas que no convienen. Entonces es una batalla de mentes. No es batalla solo de mente, la batalla de mente, de locura, ¿va? Claro, sí. Pero es una batalla de mentes, en donde Dios nos está diciendo, dame tu mente, hijo mío, dame tu corazón. Por eso es que una de las formas de poder capitalizar lo que Dios quiere para nosotros en nuestro beneficio es que el mandamiento divino, amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Cierto. De Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, no hablaba de la mente. Solo decía espíritu, alma y cuerpo, para explicarlo. Pero Jesús, cuando vino, dio la explicación. Dijo espíritu, alma, cuerpo y mente. Porque la mente es la puerta de entrada al cuerpo por medio del cerebro, pero también al alma y también al espíritu. Entonces, ¿por qué razón se está atacando la mente de parte del enemigo? Por eso, porque la puerta. Básicamente, entonces, atacando la mente destruye todo. Efectivamente. Si vemos a la mente como una puerta, el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está en la mente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, la batalla para que podamos tener la paz, la tranquilidad, en medio de todas estas enfermedades, es la mente. Nosotros vemos que hay guerras que se han hecho a ese nivel mental, y para eso se utilizan medios de comunicación masiva, pero no solo eso. Yo recuerdo, y eso está documentado, cuando votaron a aquel gobernante panameño de apellido Noriega,
que invadieron Panamá y él presentaron un poco de batalla, pero pues la fuerza militar que lo estaba invadiendo era superior y entonces ellos tuvieron que huir. Y él se refugió para usar los términos así diplomáticos, ¿verdad? En la embajada del Vaticano, en Panamá. Ahí se fue a refugiar Noriega. Wow. Entonces, ¿cómo es que le llaman a las embajadas? Tienen un nombre específico, bueno, pero del Vaticano. En vez de decirle embajada, nunciatura creo que le dicen. Nunciatura nos dicen para hermano, nunciatura apostólica. Entonces, ahí se fue a refugiar él. Pues no lo podían sacar. Claro. El ejército rodeó la embajada esa, no la podía sacar. Exacto. Entonces, lo que hicieron fue atacarle su mente, ¿va? Y le pusieron música de rock, del que le llaman duro, y ácido. Rock ácido y rock duro, con grandes bocinas alrededor de la embajada a todo volumen. Y se rindió. Lo vencieron por vencer por medio del sonido que viene de una música ensordecedora. Entonces él se dio por vencido, lo capturaron y pues ya se sabe la historia, se le llevaron a Estados Unidos, después se le llevaron a Francia, etc. Bueno, pero entonces digo yo, sin embargo, nuestros jóvenes, ese es el tipo de música que han escuchado sin saberlo y les tuvo que ver, si a el otro le afectó la mente, también tiene que afectar la mente, no solo la noticia, sino las frecuencias musicales, sí, es muy cierto. La comida que acabamos de mencionar, las cosas audiovisuales, afecta definitivamente. Apóstol, y tal vez en este momento sería bueno preguntar, como decíamos antes de ir a la pausa, ¿cómo es que esto ha permeado dentro de la iglesia, donde se supone deberíamos estar hasta cierto punto blindados? ¿En qué estamos fallando la comunidad cristiana y tal vez hasta los pastores o los líderes? Sí, pienso que una de las cosas es alejarse de la unción del Espíritu Santo. Yo creo que mientras el Espíritu Santo sea el jefe, el Señor, donde el Espíritu Santo, nosotros hemos oído mucho, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿verdad? Sin embargo, hemos encontrado una versión que dice, donde el Espíritu Santo es el Señor, ahí hay libertad. Me parece más adecuada esa versión porque el Espíritu Santo es Dios, está en todos lados. Incluso lo cantábamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Pero realmente eso no es cierto, porque el Espíritu de Dios es Dios. Y si es Dios, es omnipresente. Está en todos lados. Y no en todos lados hay libertad. Mientras que la versión que yo estoy diciendo es donde el Espíritu de Dios es Señor, donde se le dio el señorío, ahí hay libertad. Entonces yo creo que a veces el problema es lo que nosotros a veces llamamos en las predicaciones el carro nuevo. Es decir, andar agarrando cosas modernas que jamás la Biblia dio ni el Espíritu Santo dio y aplicarlas. El ejemplo de eso lo vemos cuando David está trayendo de regreso el arca a Israel, pero los filisteos habían traído el arca en un carro jalado por vacas. Pero la Biblia decía que el arca del pacto tenía que ser llevada en los hombros de los sacerdotes coatitas. Pero como David vio que los otros lo trajeron en un carro jalado por bueyes, él puso su carro jalado por bueyes y le ocasionó muerte. Esto lo que significa es que muchas veces la iglesia ha querido copiar los sistemas mundanos, modernos, para llevar la presencia de Dios y entonces se abre de par en par a cualquier otra cosa, herejía, blasfemia, lo que sea, y afecta la mente de aquellos que somos llamados a proteger, ¿verdad? Es impresionante. Yo quisiera mencionar algunas otras cosas que la Biblia nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, de la salud mental. Sí. Muy bien. Digamos, recientemente, pues en este mes que acaba de pasar,
porque qué rápido van los meses, ¿verdad? Sí, es increíble. Recién lo estrenamos y ya estamos cerrando. Sí, ahorita ya estamos en agosto, Padre Santo. Y el mes que pasó, como ustedes se recordarán, hubo uno de los terremotos más grandes, fuertes que ha habido. Se registran algunos otros terremotos, como lo platicamos la vez pasada, Sí, pero no de esa intensidad. exacto. Y esto ocasionó tsunamis que también fueron grabados en territorios cercanos, pero que hubo una alerta mundial de toda América en la costa del Pacífico, Sí. Hawái, todas las islas de todo estaban en Hasta alerta. aquí en Centroamérica Sí. estuvimos en alerta. Y entonces vemos, recordando, ¿verdad? Como dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 25, dice angustia entre las naciones por la expectativa de las cosas que vendrán. Pero lo que dice es por el rugido del mar y de sus olas. El rugido del mar y de sus olas. Pero entonces menciona la palabra, si quieres la leemos Sí. acá rápidamente, aunque yo sé que los hermanitos que nos apoyan siempre ponen el texto, gracias a Dios, y Muy nos diligentes bendecimos. ellos. Exactamente, diligentes. Pero el 21-25 dice, y habrá señales en el sol. La sonda alienígena. Que ¿no? usted lo mencionaba En la exactamente. luna y en las estrellas y sobre la tierra. Y sobre la tierra, dice, y sobre la tierra. Pero después dice, angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Entonces ahora estamos hablando de enfermedades mentales. Sí. Y una de las enfermedades mentales es la angustia. Y aquí está mencionada la angustia. Sí. Dice que, pero no dice que la va a tener una persona, sino que dice las naciones. O sea, eso va a ser generalizado. Como una pandemia. Exacto, como una angustia tremenda. Ahora que tú mencionas pandemia, precisamente hay estudios también que nos dejan ver que a partir de la pandemia se generalizaron las enfermedades y los trastornos mentales, que vinieron cosas como la depresión, la tristeza, la bipolaridad, Sí. la angustia, que se dieron, se multiplicaron. Incluso platicando con un grupo de hermanos, uno de ellos encontró una referencia en donde en España se había aumentado el 1200% de hospitalizaciones de adolescentes por ese pánico. Ataques de pánico. Que Exacto, tenía por momentos, sí. como consecuencia de la pandemia. Sí. Entonces, pero sí, la palabra es pandemia porque trasciende fronteras, ¿verdad? Sí, ya no es epidemia, sino que es una pandemia. Apóstol, y, antes de que nos vayamos, me gustaría recordar, y como usted tiene una mente bárbara, usted siempre recuerda cosas de los años 70 y 60. Yo recuerdo que en algún momento, cuando hablaban me de una dijiste viejito. persona... Le gusta recordar, dije yo, no dije que lo vivió. ¿Verdad? Ya nos contó recién su edad, yo dije, nunca dice su edad, y recién la dijo, me sorprendió. Pero recordaba que cuando veían una persona con una enfermedad mental, mucha gente en las iglesias más conservadoras básicamente lo relacionaba con una persona con un problema diabólico, como que tenía algún espíritu. ¿Y qué relación se daba en aquel momento? Porque la gente veía a una persona con enfermedad mental como endemoniado, por ejemplo. La Biblia tiene algunas referencias, digamos, incluso las traducciones se habla de un endemoniado como se le dice lunático, pero algunas otras versiones le pusieron epiléptico. Claro. Y yo creo que ahí hay un error garrafal, porque nosotros tenemos que distinguir que hay enfermedades que no tienen nada que ver con lo espiritual. Sí. Eso debería ser muy claro, pero no solamente estoy hablando de enfermedades en la mente, ¿verdad? Cualquier enfermedad puede ser netamente física o puede ser consecuencia del alma, y por eso es que se le llama a esas enfermedades provenientes del alma, como digamos una úlcera péptica que se dio como consecuencia de estar metido en un incendio. ¿Cómo es eso ¿Cómo se dio, sí, verdad? se le abrió un hoyo en la panza, por decirlo así, al ver un incendio? Sí.
Y entonces lo que sucedió, que es una enfermedad psicosomática, se somatizó. Sí, Soma es cuerpo, psiquis es alma. sí. Pero, y por eso dice se somatizó o psicosomática. Psicosomática. Pero también existen enfermedades que son causadas en el orden espiritual, afectan el alma y como consecuencia el cuerpo, pero no las podemos generalizar. Digamos, cuando el Señor Jesucristo entró en una sinagoga, había una mujer que estaba encorvada, tenía 18 años. Cuando leemos detenidamente qué fue lo que pasó, el Señor primero la liberó de un espíritu inmundo y después la sanó. Sí, tiene Y ella razón. se enderezó. Entonces el espíritu inmundo había estado causando que ella tuviera un problema en su cuerpo. Entonces podría ser que algunos espíritus inmundos al entrar cambien hormonas y toda la cosa y afecten el cuerpo. Al echarlos todavía hay que regularizar ese cuerpo que está totalmente desregularizado, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y eso puede ser utilizado por medio de medicinas, medicamentos que van equilibrando. Qué Entonces importante. es importante que no generalicemos. Exacto. Es muy importante que no generalicemos. Mira, si cada persona lunática, como les dicen, o con problemas, trastornos mental, fuera endemoniada, sería bien fácil. Solo se echa fuera el demonio y ya regresó, ¿ah? Claro, Pero no es pero así. no es así, No es claro, así. ¿Ah? claro Entonces que no. tenemos que tener mucho cuidado en nuestra percepción a eso, porque puede ser una percepción puramente tradicional, ¿verdad? Y ahí, claro, ahí nos metemos en... Es que te digo que el tema es algo híjole, Gigantesco. gigantesco, De hecho, ahora ¿verdad? que usted mencionaba eso, recordaba a este hombre que ingresó en Manhattan y que disparó en contra de varias personas y había un registro de problemas de salud mental y en su caso se decía que era a causa de los golpes recibidos jugando fútbol Exactamente. americano. Entonces ahí no se puede decir que era un demonio, No estaba endemoniado, sino sino que entendemos que esa es una de las razones por las cuales puede ser afectada una persona. Y yo, platicando con un médico, en cierta oportunidad, él me decía, por ejemplo, que los que practican algún tipo de deporte sufren microlesiones en su cerebro y ni siquiera se dan cuenta. Un futbolista que cabecea una pelota que se la lanzaron a no sé cuántos kilómetros por hora, por mucho de cuero que sea la pelota, y cabecearle le causa una microhemorragia. Eso me decía el doctor, ¿va? sí es cierto. Sí. Entonces te imaginas si es el mejor cabeceador de su equipo, pero dentro de 10 años le puede haber afectado. ¿Cómo le afectó a los jugadores de fútbol americano y lo quiso negar totalmente la NFL, me parece? NFL, sí, sí. O el box, ¿verdad? Que vemos el caso icónico de Mohamed Ali o Jesus Clay, cómo terminó con una enfermedad, un síndrome de Parkinson, ¿verdad? Después de tanto golpe, que dijeron que eso podría haber sido. No era ancestral, no era genética. Sí. Entonces Y existe, tampoco espiritual. sí, ahí ya nos metemos en otro lío. ¿Ah? Claro. Pero yo lo que estoy tratando de acentuar es el gravísimo problema que tenemos son las enfermedades mentales, porque la gente, si tú le dices a alguien, usted tiene un trastorno mental, te insulta, te lo rechaza, no te lo recibe. Se ofende Sí, terriblemente. pues porque le estás diciendo usted está loco. Sí. Solo con que le digas, usted debería ir al psicólogo o al psiquiatra, Sí. es ofensivo para muchos porque no se ha logrado cuantificar el beneficio que puede causar en el tratamiento del alma. Eso es parte de lo que hacemos los pastores cuando Sí. oímos a una persona, cuando le aconsejamos, cuando oramos por esa persona, Dios haciendo milagros en sus vidas, ¿verdad? Claro. Pero bueno, entonces sale porque todas las noticias están enloqueciendo al mundo. El mundo Así va a ser enloquecido. Están quitándole la paz, robando la paz Y al Dios ser humano. quiere devolvernos la paz. Por eso cuando el Señor se va, dice, mi paz os dejo, la paz os doy. Sí. No como el mundo la da, yo os la doy. Y aparte de eso, cuando Él ya resucitado, se entra en donde ellos están atemorizados, les dice paz a vosotros. Y por eso la tercera parte de la oración de número 624, cuando
decía el sacerdote, Ibarajeja Adonai Bieshmereja, Iser Adonai Panau Meleja Vijuneja. Dice, cuando el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bueno, pero la última parte, el Señor levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz. 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 No paz, ¿verdad? No de ese sino tipo. que paz con Z. Claro, sí. ¿Verdad? Sí. Pero eso tiene que venir de Dios, porque hay profetas que el Señor cuestiona, que dice, estos curan superficialmente la herida de mi pueblo diciéndole paz, y yo no he dicho eso, porque no hay paz para el impío. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es enfocarnos. La paz de Dios, y yo les digo a ustedes antes de retirarme, de volver el tiempo, la paz de Dios gobierne tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y todos estos miedos, temores, fracaso, todo huya por medio de la paz que da el Espíritu Santo de Dios. Que su pueblo sea bendecido en paz. Amén. Con eso cerramos el reloj de Dios. Gracias por acompañarnos. Comparte este episodio. Puedes hacerlo a través del canal del apóstol Sergio Enríquez y también envíanos tus inquietudes. Más 502 56 17 90 99. Hasta aquí este episodio. Te invitamos a sintonizarnos el próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.